Toda persona en algún momento se formula la misma pregunta: ¿por qué estoy aquí? Buscamos sentido en el trabajo, en el amor, en el éxito y en la fe. Sin embargo, cuando la vida se desmorona, cuando el dolor sustituye al consuelo y la pérdida reemplaza a la esperanza, la pregunta se vuelve mucho más difícil de responder. Fue en el período más oscuro de la historia humana cuando Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, descubrió algo extraordinario sobre el espíritu humano. Fue encarcelado en varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz, donde perdió a sus padres, a su hermano y a su esposa embarazada. Rodeado de muerte y crueldad, comprendió que la sobrevivencia no era solo una cuestión de suerte o de fuerza física, sino de sentido. En los campos, Frankl observó que las personas que tenían una razón para vivir, alguien a quien amar, un propósito que cumplir o una fe a la cual aferrarse, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir que aquellas que sentían que la vida ya no tenía significado. Descubrió que incluso cuando toda libertad externa es arrebatada, siempre permanece una última libertad: la libertad de elegir la propia actitud. De esta revelación nació una nueva corriente de la psicología que Frankl llamó más tarde logoterapia, la terapia del sentido. A diferencia de Freud, que creía que estamos impulsados por la búsqueda del placer, o de Adler, que sostenía que buscamos el poder, Frankl afirmaba que nuestro impulso más profundo es la voluntad de sentido. El ser humano puede soportar casi cualquier cosa, decía, siempre que logre encontrar un porqué detrás de su sufrimiento. El hombre en busca de sentido no es solo un libro sobre la sobrevivencia, es un libro sobre la esperanza, la resiliencia y la fuerza interior que emerge cuando todo lo demás se ha perdido. Frankl no niega la realidad del dolor, pero enseña que incluso el sufrimiento puede albergar un propósito si se lo enfrenta con dignidad. La obra se divide en dos partes. La primera describe las experiencias personales de Frankl en los campos, un recorrido por la desesperación, la fe y la comprensión psicológica. La segunda introduce la logoterapia, su teoría según la cual encontrar sentido es la clave de la salud mental y de la plenitud. Décadas después, este mensaje sigue siendo urgente. En un mundo saturado de comodidades y distracciones, muchas personas continúan sintiéndose vacías por dentro. Frankl llamó a este vacío el vacío existencial, una vida sin dirección ni propósito. Su obra nos recuerda que el sentido no se encuentra en lo que nos sucede, sino en la forma en que respondemos a ello. En este recorrido exploraremos las enseñanzas de Frankl sobre el sufrimiento, la libertad, el amor y la búsqueda de propósito, y descubriremos cómo incluso las peores experiencias pueden transformarse en una fuente de fortaleza. Porque, como escribió Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. La vida en los campos, la psicología del sufrimiento. La historia de Viktor Frankl comienza cuando es arrancado de su hogar en Viena y deportado a los campos de concentración nazis. En un solo instante, todo aquello que daba sentido a su vida, su familia, su trabajo, su libertad, le fue arrebatado. Fue reducido a un número, cercado por alambre de púas y por la presencia constante de la muerte. Pero aún allí, en ese universo de sufrimiento extremo, comenzó a estudiar la mente humana.
Frankl observó que los prisioneros atravesaban diversas etapas psicológicas. La primera era el shock, la incredulidad y el entumecimiento que acompañaban la constatación de que su vida anterior había desaparecido para siempre. Las personas no podían comprender por completo lo que estaba ocurriendo. Parecía una nochebuena de la que pronto despertarían. La segunda etapa era la apatía. A medida que los días se convertían en meses, el dolor se volvía habitual. La gente dejaba de reaccionar ante la muerte, dejaba de preocuparse y dejaba de sentir. Era la manera en que el cerebro se protegía del trauma constante. Pero la apatía también implicaba un peligro mortal. Cuando alguien dejaba de esperar, a menudo dejaba también de vivir. Frankl comprendió que la esperanza era el único elemento que mantenía a las personas con vida. Escribió que el prisionero que había perdido la fe en el futuro, en su propio futuro, estaba condenado. En cambio, quienes creían que aún tenían una razón para vivir, alguien a quien amar, un propósito que cumplir o una fe a la cual aferrarse, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir que aquellas que sentían que la vida ya no tenía significado. Descubrió que incluso cuando toda libertad externa es arrebatada, siempre permanece una última libertad: la libertad de elegir la propia actitud. La vida en los campos no fue solo una prueba física, sino un experimento psicológico sobre la resiliencia. Demostró que los seres humanos son capaces de sobrevivir a casi cualquier cosa si creen que su vida aún tiene un propósito. Quien tiene un porqué para vivir, escribió Viktor Frankl, puede soportar casi cualquier cómo. El sentido a través del amor, el trabajo y el propósito. En medio del horror, Viktor Frankl descubrió que el sentido no se encuentra únicamente en la manera en que enfrentamos el sufrimiento, sino también en la forma en que nos vinculamos con la vida misma. Incluso cuando todo lo demás había sido arrebatado, el amor, el propósito y la creatividad permanecían como fuentes invisibles de fortaleza. Para Frankl, la expresión más elevada del sentido era el amor. Describió momentos en los campos en los que, a pesar de la oscuridad, pensaba en su esposa. No sabía si seguía con vida, pero en esos instantes de profunda reflexión, su imagen le brindaba consuelo y valentía. Comprendió entonces que el amor existe más allá de la presencia física. Es una conexión del espíritu. El amor, escribió, es la meta última y más elevada a la que el ser humano puede aspirar. Cuando las personas viven por alguien o por algo más grande que ellas mismas, encuentran razones para seguir adelante. Esto puede ser el amor hacia una persona, la devoción a una causa o el compromiso con una tarea inconclusa. Frankl observó que los prisioneros que aún se sentían responsables de alguien o de algo fuera de sí mismos, incluso de una idea, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir. El sentido también puede encontrarse a través del trabajo y la creación. Frankl creía que los seres humanos poseen una necesidad profunda de contribuir, de traer al mundo algo que antes no existía: un libro, una pintura, una empresa o incluso un solo acto de bondad. Crear algo significativo transforma la vida, que deja de ser mera supervivencia para convertirse en propósito. Finalmente, el sentido puede surgir del coraje y de la actitud, de la manera en que nos conducimos incluso cuando la vida es injusta. Algunos prisioneros eligieron la compasión en lugar del resentimiento, la dignidad en lugar de la desesperación. Esa elección,
comprendió Frankl, les otorgaba una fortaleza espiritual que ningún poder externo podía arrebatarles. Más tarde, sintetizó estas ideas en su teoría de la logoterapia, que enseña que el sentido puede descubrirse de 3 maneras: creando una obra o realizando una acción, aportando algo valioso al mundo, experimentando el amor, cuidando profundamente de otra persona, y adoptando una actitud determinada frente al sufrimiento inevitable, transformando la tragedia en triunfo. El sentido, por lo tanto, no es un lujo, es una necesidad. Es aquello que permite a los seres humanos vivir con dirección incluso cuando el camino es difícil. La intuición de Frankl fue simple pero revolucionaria. El ser humano no es destruido por el dolor ni por el fracaso, sino por la ausencia de sentido. Vivir con propósito, a través del amor, el trabajo y la responsabilidad, es vivir plenamente. La libertad de la mente, elegir la propia actitud. En los campos, Viktor Frankl lo perdió todo: su familia, su libertad, su identidad y casi su vida. Sin embargo, descubrió algo que jamás podía serle arrebatado: la libertad de elegir su propia actitud. Cada día en los campos era una prueba para el espíritu humano. Los prisioneros no tenían control sobre su comida, su descanso, ni su seguridad, pero aún conservaban el control sobre una cosa: la forma en que respondían a su sufrimiento. Algunos eligieron el resentimiento y renunciaron a la esperanza. Otros, incluso en la desesperación, optaron por la bondad, la dignidad y la fe. Frankl comprendió que esta libertad interior era la última de todas las libertades humanas. Observó que incluso cuando a las personas les quitaban todo, seguían conservando el poder de elegir. Una persona podía decidir maldecir a los guardias o perdonarlos en silencio. Podía regalar un trozo de pan a alguien más débil o quedárselo. Estas pequeñas elecciones determinaban si el espíritu de una persona era quebrado o permanecía intacto. Frankl escribió: todo puede serle arrebatado al hombre, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante un conjunto de circunstancias. Este descubrimiento se convirtió en el fundamento de su filosofía. La vida no está definida por lo que nos sucede, sino por la manera en que respondemos a ello. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de decidir. Incluso fuera de los campos, esta verdad se aplica a todas las personas. No siempre podemos controlar lo que la vida nos trae, pero sí podemos controlar cómo la enfrentamos, con miedo o con coraje, con desesperación o con sentido. La forma en que pensamos moldea la calidad de nuestra vida mucho más de lo que jamás podrían hacerlo las condiciones externas. Frankl creía que esta capacidad de elección confiere a la vida su belleza moral. Cuando una persona elige el bien a pesar del dolor, se eleva sobre sus circunstancias. Cuando elige la fe en lugar del resentimiento, afirma su humanidad. La libertad de la mente no es, por lo tanto, solo resistencia, es creación. Transforma el sufrimiento en fortaleza y el caos en claridad. En un mundo en el que muchas personas se sienten impotentes, esta idea resulta profundamente liberadora. Nunca somos completamente víctimas del destino. Somos participantes en él. La libertad última no reside en cambiar el mundo que nos rodea, sino en maestrar el mundo que llevamos dentro. La logoterapia, la psicología del sentido. Tras sobrevivir a los campos, Viktor Frankl regresó a su labor como psiquiatra con una comprensión radicalmente nueva de la mente humana.
Había sido testigo de los extremos del comportamiento humano, la crueldad y la compasión, la desesperación y la fe, la destrucción y la dignidad. A partir de esas experiencias, desarrolló una nueva forma de terapia que llamó logoterapia, basada en una convicción tan simple como profunda. La principal preocupación del ser humano no es obtener placer ni evitar el dolor, sino descubrir un sentido en su vida. Allí donde Freud sostenía que las personas están impulsadas por la búsqueda del placer y Adler afirmaba que buscan el poder, Frankl argumentó que el impulso humano más profundo es la voluntad de sentido. Cuando las personas pierden el sentido, pierden la orientación. Cuando lo encuentran, son capaces de soportar casi cualquier cosa. La logoterapia se apoya en 3 principios fundamentales: la libertad de la voluntad de sentido y el sentido de la vida. La libertad de la voluntad significa que, pase lo que pase, siempre conservamos la libertad de elegir nuestra respuesta. Incluso cuando no podemos controlar el entorno, sí podemos gobernar nuestro mundo interior. La voluntad de sentido es el deseo humano natural de encontrar un propósito en lo que hacemos, de sentir que nuestra vida importa a alguien o a algo más allá de nosotros mismos. El sentido de la vida enseña que toda situación, incluso las dolorosas, ofrece una oportunidad para descubrir un propósito. No existe tal cosa como un momento carente de sentido, sino únicamente un momento cuyo sentido aún no hemos comprendido. Frankl creía que muchos de los problemas psicológicos modernos, el vacío, la depresión y la apatía, surgen de lo que él denominó el vacío existencial. En un mundo colmado de comodidad y libertad, las personas a menudo se sienten perdidas porque carecen de un porqué. Confunden el placer con el propósito y la actividad con la plenitud. La logoterapia ayuda a las personas a superar ese vacío, planteando no la pregunta ¿qué espero yo de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí? Ese simple cambio de enfoque transforma al paciente en observador pasivo, en participante activo de su propia existencia. La vida, afirmaba Frankl, no es algo que deba ser interrogado, sino algo a lo que hay que responder. A través de su terapia, se alentaba a los pacientes a encontrar sentido de 3 maneras principales: mediante la creación, realizando un trabajo o aportando algo valioso al mundo; mediante el amor, cuidando profundamente de otra persona; y mediante el coraje, afrontando el sufrimiento con dignidad cuando no existe otra opción. La logoterapia no es una filosofía abstracta, es una forma práctica de vivir. Nos recuerda que ninguna vida es vacía si buscamos sentido en la responsabilidad, en el amor y hasta en la pérdida. La intuición de Frankl transformó la psicología moderna al unir la ciencia con la espiritualidad. Demostró que la curación no siempre proviene de evitar el dolor, sino de descubrir un propósito en su interior. Cuando las personas comprenden por qué viven, pueden enfrentarse a casi cualquier cómo. Lecciones para la vida moderna: el sentido en un mundo cómodo. Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido después de haber presenciado las condiciones más atroces imaginables. Sin embargo, su mensaje resulta quizá aún más relevante hoy, en un mundo donde la comodidad abunda, pero el propósito a menudo parece ausente. La vida moderna nos ofrece más libertad, tecnología y conveniencia que a ninguna generación anterior. Podemos viajar por el mundo, conectarnos de forma instantánea y elegir entre infinitas opciones. Y sin embargo, muchas personas se sienten perdidas, ansiosas o insatisfechas. Frankl advirtió sobre esto hace décadas. Lo llamó el vacío existencial, una sensación de vacío que crece cuando la vida tiene placer, pero carece de propósito. Las personas llenan ese vacío de múltiples maneras, persiguiendo riqueza, atención o distracciones, pero el sentido no puede descargarse, comprarse o consumirse, debe descubrirse.
Frankl enseñó que el sentido no es algo que inventamos, ya existe en cada situación, esperando ser encontrado a través de nuestras elecciones. Creía que la verdadera plenitud nace de la responsabilidad, no de la comodidad. Cada persona es responsable de dar forma a su propia vida a través de los valores que embarga y de las personas a las que sirve. La felicidad, sostenía, no puede perseguirse directamente, aparece como un efecto secundario de vivir con sentido, de realizar un trabajo que importa, de amar profundamente a alguien, de mantenerse firme frente a las dificultades. En un mundo donde el éxito suele medirse por el estatus o la velocidad, la lección de Frankl es una rebelión silente, desacelerar, preguntarse por qué y escuchar lo que la vida nos está pidiendo. La pregunta no es ¿qué puedo obtener del mundo?, sino ¿qué puedo aportar yo al mundo? Incluso el sufrimiento posee un sentido si se lo afronta con propósito. Los tropiezos pueden enseñar resiliencia, la pérdida puede profundizar la compasión y la incertidumbre puede fortalecer la fe. Frankl nos recuerda que ninguna vida carece de valor y que ningún momento está desprovisto de potencial para el crecimiento. Sus ideas hablan directamente a nuestro tiempo, una era de ruido, distracción y constante elección. Nos invita a dejar de correr y comenzar a reflexionar, porque el sentido no se encuentra en la persecución de más, sino en el descubrimiento de lo suficiente. En última instancia, el mensaje de Frankl es un llamado a la responsabilidad, a vivir de manera intencional, a servir a algo más grande que nosotros mismos y a responder a las preguntas de la vida con coraje. El mundo moderno puede haber cambiado, pero la búsqueda humana de sentido sigue siendo la misma, y en esa búsqueda reside la fuerza silente que hace que la vida merezca ser vivida. Conclusiones finales. El sentido de la vida es darle sentido a la vida. En el corazón de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, late una verdad atemporal. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la pérdida de sentido y de propósito. Las experiencias de Frankl en los campos revelaron que los seres humanos pueden soportar casi cualquier cosa si tienen un porqué. Cuando una persona comprende su propósito, ya sea el amor, el trabajo o la fe, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un desafío que invita a superarse. Frankl enseña que el sentido no es un lujo reservado a los afortunados. Está al alcance de todos en cada momento. Habita en nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades y también en nuestras luchas. Cada situación, por dolorosa que sea, encierra una pregunta oculta. ¿Cómo vas a responder? El mensaje de Frankl no trata de evitar el dolor, sino de trascenderlo. No siempre podemos controlar lo que ocurre, pero siempre podemos controlar la manera en que elegimos mirarlo. Esa libertad, la libertad de encontrar sentido, constituye la esencia misma de lo humano. En el mundo actual, sus palabras siguen siendo una guía serena. Nos recuerdan que el éxito sin propósito se siente vacío y que la comodidad sin dirección conduce a la inquietud. La verdadera paz no surge de esquivar las dificultades de la vida, sino de afrontarlas con coraje y con intención. El sentido no es algo que aguardamos pasivamente para encontrarlo, es algo que creamos a través de nuestras acciones, de nuestro amor y de nuestra perseverancia. Cuando le damos sentido a nuestra vida, le damos fuerza, belleza y dirección. Frankl escribió una vez: el sentido de la vida es darle sentido a la vida. Esa es su lección final y eterna,
que aún en la oscuridad, la vida sigue llamándonos, preguntándonos no qué puede darnos, sino qué podemos aportar nosotros. Cuando respondemos a ese llamado, comenzamos a vivir plenamente.